Pues buenos días, Egunon. Bienvenidos y bienvenidas a los octavos encuentros profesionales Gestionar Cultura. Buenos días, compañeros y compañeras, también a las personas que nos acompañan vía streaming. Buenos días, Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, y gracias por tu presencia y por el apoyo del Departamento de Cultura para la celebración de estas jornadas, ¿no? Si no sería muy difícil o prácticamente imposible. Y buenos días, Egunon, al alcalde de Alsasua, a Javier Ollo, por acogernos en esta casa, en esta fantástica Casa de Cultura, centro de proximidad, y que además de estar, veníamos hablando de lo mucho que se usa, ¿no? Y de lo bien que se usa, un ejemplo de Casa de Cultura donde se permite la actividad y la vida cultural de las personas que viven y trabajan en Navarra. También qué suerte la de este ayuntamiento de contar con personas y profesionales como Betisa, ¿no? A la que mandamos un saludo, que no puede acudir y que es una profesional, bueno, fundadora de la asociación y cuyo trabajo y sentido crítico nos ayuda a la asociación siempre a hacer las cosas, a intentar hacer las cosas mejor, ¿no? Estos encuentros se conciben como espacios de aprendizaje, formación y encuentro entre las personas que participamos y trabajamos en la vida cultural de Navarra. Desde la primera edición, en el año 2012, los objetivos han girado en torno al fomento del debate profesional, el trabajo interdisciplinar y el desarrollo de la colaboración público-privada entre los diversos sectores culturales y el resto de los agentes implicados en los procesos sociales y culturales de Navarra. En esta ocasión, y con el título El nuevo valor de la cultura, se pretende revisar el impacto actual y futuro que la acción cultural ejerce y ejercerá sobre los y las habitantes de la comunidad foral, discutiendo sobre cómo los sectores de la cultura tienen y tendrán que adaptarse a los nuevos modelos sociales, a las nuevas tendencias y nuevas formas de hacer, acceder y consumir cultura. Un reto pues, complejo y apasionante. Para debatir sobre todo esto, se contará con la participación de expertos y expertas en gestión cultural, con especial énfasis en generar espacios de aprendizaje y encuentro entre las personas que trabajamos en los sectores de la cultura de Navarra. CUNA, Gestión Cultural Navarra, Nafarroco Kultur Kudeaketa, trabaja desde el año 90 por la dignificación social, el reconocimiento y la regularización de la profesión del gestor y gestora cultural. Esta entidad agrupa hoy a más de 100 profesionales multidisciplinares que trabajamos por toda la comunidad foral de Navarra, al frente de programas, servicios o equipamientos culturales. Se trata, asimismo, de la entidad decana de cuantas conforman la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de la Gestión Cultural. En virtud de este trabajo realizado durante los últimos 30 años, CUNA se convierte en herramienta de servicio social y en un marco de referencia para reforzar la necesaria autonomía e independencia del gestor cultural a la hora de afrontar situaciones derivadas del ejercicio profesional, orientando su actividad para que toda la ciudadanía pueda acceder a los bienes y a los servicios culturales. En febrero de este año, CUNA presentó un estudio diagnóstico sobre el perfil de las y los gestores culturales que trabajamos en Navarra y que fue desarrollado por la empresa Iker Partners. Una tarea compleja la de identificar quiénes ejercen la gestión cultural hoy en Navarra, dada la diversidad de perfiles profesionales que se sitúan bajo el paraguas de esta denominación. Personal que trabaja en instituciones públicas, privadas, asociaciones, fundaciones o tercer sector, y que desempeña su profesión en una amplia diversidad de subsectores culturales. Las conclusiones de este estudio, que se pueden consultar en la página web de CUNA, muestran un perfil muy competente y formado, especialmente preparado para atender el actual contexto de transformación del sector, caracterizado por la creciente digitalización, cambios de paradigma de consumo cultural y el nuevo trabajo en red. El informe refleja igualmente la necesidad de valorizar la cultura como instrumento de transformación social, siendo necesario para ello otorgar al profesional de la gestión cultural una mayor dignificación social, reconociendo la profesión a través de una regulación pública y privada, haciendo de la gestión cultural una actividad sostenible. Precisamente en los últimos meses se están detectando situaciones que no conceden este valor. Es por ello que CUNA aboga en reafirmar la apuesta de la cultura por la cultura como sector generador de riqueza, innovación, creatividad y cohesión social. Es necesario avanzar en la creación de un marco regulatorio y legislativo adecuado que garantice la supervivencia de los sistemas, personas e infraestructuras del sector cultural de Navarra. Además, hace imprescindible una mayor inversión en cultura, promoviendo incentivos fiscales y apostando por las empresas culturales y creativas. Desde CUNA trabajamos y trabajaremos para atender el futuro de la cultura y su gestión, creando sistemas permanentes de observación y análisis, mejorando las políticas culturales públicas, atendiendo los nuevos modelos de sociedad, trabajando por equilibrar la inversión en estructuras, procesos y actividades y apostando decididamente por la inclusión y la accesibilidad. Se deberán explorar nuevas formas de colaboración, subrayando la innovación social,
la educación, el empoderamiento de las personas o la generación de empleo entre los más jóvenes, así como la importancia de trabajar por la regulación de todos los sectores de la cultura, sacando adelante normas progresistas y de consenso. Esperamos que estos 8º encuentros de gestión cultura sean una nueva oportunidad para revisar procesos y procedimientos en la gestión cultural y se conviertan otra vez en un espacio de encuentro, aprendizaje y formación. Muchas gracias. Eskerrik asko. Alcalde de Alsasua, presidente de CUNA, amigos, amigas, egun on, buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí participar en la apertura de los 8º encuentros profesionales Gestionar Cultura, Nafarroako Kultur Kudeaketa, el nuevo valor de la cultura, aquí en Alsasua. Y una alegría recuperar además la presencialidad sin restricciones más allá de las precauciones que cada persona de manera libre e individual necesite tomar. En 2020, en el Planetario de Pamplona y en el marco del 4º Congreso de Gestión Cultural, ya atisbábamos que el mundo de la cultura y sus agentes tenían y tienen un papel vital para abordar los desafíos globales que se van sucediendo. Por eso que CUNA haya decidido dedicar esta edición de sus encuentros a reflexionar sobre el actual valor de la cultura, su adaptación a nuevos modelos sociales y de relación, a nuevas tendencias, a nuevas formas de hacer, como comentaba Ángel, me parece un acierto que denota además un compromiso real con el sector y con la ciudadanía. Sin cultura no hay desarrollo ni progreso, sin cultura es imposible avanzar en una sociedad más plural, solidaria, con capacidad de crítica y comprometida con su historia y con su patrimonio. Pero las formas de concebir el hecho cultural, de disfrutarlo, de acercarse al mismo, de crear o de exhibir, los nuevos formatos y experiencias o la integración de la tecnología plantean en la actualidad un reto difícil, aunque sin duda también apasionante al mismo tiempo. Mucho se ha hablado del papel fundamental de la cultura en este tiempo: literatura, artes escénicas en proximidad, contenidos audiovisuales o musicales, convertidos en recursos imprescindibles para mantener cierto bienestar emocional y para sobrellevar la soledad y el aislamiento. Pero en cambio ahora, al ir recuperando cierta normalidad, el público parece haber variado sus hábitos, sus intereses. También el ámbito creador emplea nuevos lenguajes de comunicación y de exhibición, y por eso hemos de saber interpretar bien estas nuevas claves, para que el ejercicio de los derechos culturales nos ayude a imaginar un futuro de prosperidad. Es el momento de reflexionar sobre binomios que en la actualidad han pasado a ser de primer orden: cultura y sostenibilidad o cultura rural y cultura urbana. Además de otros ámbitos que no pueden quedar al margen, como la brecha digital, políticas de inclusión o la cooperación cultural. Sin olvidar el papel impulsor y facilitador de la cultura en la implantación de la Agenda 2030. La crisis sanitaria ha traído sin duda una crisis social y económica, ha perturbado nuestras formas y hábitos de vida, pero estoy convencida de que las crisis traen progresos, ya lo decía Albert Einstein, oportunidades. Y es necesario disponer del arrojo y la humildad para escuchar, parar, pensar y actuar. La cultura es un elemento transformador, de gran transformación y vertebración social y territorial indiscutible. Y por eso es necesario también trabajar en el reconocimiento y puesta en valor de la propia profesión de la gestión cultural, ya lo comentaba Ángel también, tal y como recoge el estudio diagnóstico que como asociación habéis impulsado. Sin duda este foro, esta jornada, es una gran oportunidad para reflexionar sobre todo esto, un espacio de aprendizaje, formación y encuentro, así que gracias por favorecerlo, ánimo con los retos y contad en esta difícil pero ilusionante tarea, como decía, con la cercanía y el acompañamiento del Gobierno de Navarra. Así que ánimo y muchas gracias, eskerrik asko. Bueno, egun on guztioi, Nafarroako kudeatzaile kulturalen elkartearen presidentea, Nafarroako Gobernuko kontseilaria, lagunak, ongi etorriak Altsasuko Ihortia Kulturgunera. Bienvenidas y bienvenidos al Centro Cultural Ihortia de Alsasua. En mi nombre, y en nombre del Ayuntamiento, mi agradecimiento a la asociación por celebrar estos encuentros aquí hoy en Alsasua, en este centro cultural. Un centro cultural, como decía antes el presidente de la asociación, pues goza de una actividad y de una programación durante todo el año pues ciertamente rica, y eso también hay que ponerlo hoy aquí en valor. Como digo, daros la bienvenida, mi agradecimiento y que, bueno, pues que disfrutéis de esta jornada y, por supuesto, lo que a mí me toca también, pues que disfrutéis también en lo que podáis también del pueblo. Bueno,
Pues damos paso al programa. Comenzaremos con una ponencia de Diego Garrocho, que presentará Íñigo Sés. A continuación se sumará Marcos García Alonso y Xian Rodríguez, que se lo hará de forma virtual por motivos de COVID. Y finalmente Marcos también hará un cierre de esta mañana. Empezamos con conferencia, un encuentro y finalmente con una conferencia. Luego haremos un descanso para comer. Después haremos una performance con Leticia Morales para investigar con nuestros cuerpos, según nos ha dicho, y ahí lo dejamos. A continuación hablaremos del cine, de la mesa del cine como modelo de éxito, o mejor dicho, como modelo de riesgo, ¿no? Y finalmente acabaremos con un encuentro entre Alberto Cañada, director de la Filmoteca de Navarra, y Julia Juaniz, una creadora, creemos que excepcional y desconocida para muchos sectores de la cultura y para el gran público, y queremos otorgarle un momento de protagonismo y de voz, ¿no? Y finalmente cerraremos con unas pequeñas conclusiones y ya cerraremos el día. Así que esperemos que disfrutéis y nos vemos durante todo el día. Gracias. Comenzamos, vamos más o menos en hora, estoy muy contento porque no es fácil en estas cosas. Aprovecho a saludar a Xian, que lo tenéis también ahí en grande. La audiencia Xian TV también, así que está todo perfectamente. Comenzamos después de esta magnífica ponencia y este marco que nos ha hecho Diego, pues yo creo que enlaza mucho mejor todavía con esta idea de la cultura como motor para la innovación y el cambio social. Quizás luego en las preguntas no nos hemos metido, pero a mí me importa mucho el concepto de innovación, cómo lo has tratado y cómo se está abordando en la cultura, ¿no? Y para ello contamos con el propio Diego, como ya sabéis que no me gusta hacer mucha presentación, ya lo habéis conocido, y ahora nos acompaña también Marcos García Alonso, él es gestor y consultor cultural, bienvenido, y por último, desde Madrid entiendo, nos acompaña Xian, que no ha podido estar por las razones de la POST, pues que estamos por la S y le ha tocado a él, que es pobre estará con COVID, así que le agradecemos el esfuerzo también. Y estoy buscando exactamente, para no liarla, es consejero técnico, de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura y Deporte. Bienvenido, Xian. Te iremos escuchando. Como te he comentado, y creo que como Diego ya nos ha hecho esta amplia reflexión, vamos a comenzar un poco por Marcos, que igual puede recoger o no algo de lo que haya salido en esta primera acercamiento al momento en el que nos encontramos, y iremos un poco. Después continuaremos con Xian y, por último, pues Diego de nuevo recogerá un poco lo que vaya surgiendo y abrimos un poco este debate guiado, ¿vale? Espero que sea muy natural. Bienvenidos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias especialmente a Cuna por todo este trabajo de reunirnos, de congregarnos de nuevo después de todo lo que hemos pasado, ¿no? Y está muy bien pues verse las caras y sentir también olores, pieles y demás, ¿no? A mí siempre me pasa lo mismo, y más aún cuando ahora abro esta mesa de diálogo, esperemos que de debate y quizás de polémica también, el que siempre denominamos síndrome del impostor, ¿verdad? Es verdad que soy consultor cultural, es verdad que soy gestor cultural y es verdad que ahora mismo trabajo para una plataforma, aunque vengo en nombre propio y no en representación de nada ni de nadie, pero no puedo obviar esa realidad, ¿no? Por lo tanto, uno siempre siente cuando se sube aquí arriba y os ve enfrente como este síndrome del impostor, de si realmente algo de lo que os vaya a contar durante este diálogo y después posteriormente durante el taller sea de utilidad, ¿no? Y hablo de utilidad no en vano, porque creo que además aquí tenemos tres pilares o tres acercamientos a lo cultural, al hecho cultural muy distintivos, ¿no? Tenemos lo institucional con Xian, tenemos lo académico, lo teórico, si puede denominarse de ese modo, sin que luego Diego me contradiga, y lo creo que pragmático, ¿no? Para mí, no sé si estaréis
de acuerdo con lo que voy a decir, pero después de algunos años asistiendo a este tipo de encuentros profesionales, conferencias, etcétera, etcétera, creo que no ha habido ninguna vez donde no existiese el momento en el que alguien quería definir la cultura. Y al igual que digo esto, digo que creo que no es un debate superado porque, como hemos visto muy bien, no está superado y todas las preguntas además han ido hiladas en torno a esto, pero creo que desde mi sombrero pragmático, de algún modo no se nos puede pedir a los que trabajamos en el día a día de la cultura desde muy diferentes frentes que definamos la materia prima con la que estamos trabajando, que definamos qué somos y qué hacemos, porque como sabéis también la propia definición del gestor cultural es algo recurrente tanto a nivel asociativo como a nivel institucional, y después hagamos el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Simple y llanamente por algo muy pragmático que se denomina coste de oportunidad, que es que mientras estás haciendo esto, no estás haciendo otras cosas que pueden ser más o menos productivas o más o menos necesarias para desarrollar tu profesión o para ayudar a desarrollar proyectos culturales en el caso de que trabajéis con equipos de trabajo, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de innovación, de todos los conceptos que se hilaran aquí, creo que está muy bien tirada la composición de esta mesa, de este diálogo, desde esos diversos tres frentes. Me he ido apuntando algunas cosillas, no he llegado al principio de la conferencia, me tenéis que disculpar, pero sí que me ha resultado muy interesante todo el concepto de ciencia, cultura, incluso, como decíamos, la propia definición de cultura, guerras culturales y demás. No sé si consciente o inconscientemente la economía la hemos dejado de lado. El propio concepto de industria cultural, en uno de mis roles hace unos años, en mi trabajo como responsable consultor del Departamento de Industrias Culturales y Creativas de la Embajada de España en Estados Unidos, en Miami, primero me chocó y después creo que tuvo todo el sentido, y creo que Diego hoy lo ha corroborado, que el ámbito educacional, universidades, estuviese dentro del concepto de industrias culturales creativas desde un punto de vista económico, es decir, para la oficina comercial de la Embajada de España en Miami, para ICEX, para aquellos que conozcáis un poco la estructura, un agente económico que se incrustaba dentro de las industrias culturales y creativas eran las universidades, por cuestiones una vez más muy pragmáticas, porque lo que querían era llevarse alumnos estadounidenses a España y generar programas de intercambio, ¿no? Pero creo que está muy bien también que alguien que está en el día del mundo académico se considere también parte de esa industria cultural y creativa, que muchas veces el propio concepto de industria cultural y creativa, como todas y todos sabéis, también está en crisis o está en permanente redefinición. Hay gente que se encuentra más, menos cómoda en ese concepto, y todo ello nos lleva una vez más, por terminar esta primera presentación, a esa recurrencia de estar permanentemente definiéndonos, no sé si justificándonos, pero sí que posicionándonos proactivamente en la cultura es importante, la cultura es básica. ¿Qué es la cultura desde un punto de vista? Ya os adelanto que yo he caído en la trampa, es decir, en el taller que vais a ver después, por otros motivos, pero he caído en la trampa de incluir una definición de cultura, cosa que me juré y perjuré que nunca haría en un panel de este tipo, pero ya veis que al final nosotros mismos nos hacemos trampas al solitario, ¿no? Esto como primer intro, después si queréis aterrizaremos en conceptos o en cuestiones. No sé si estáis de acuerdo también conmigo, que creo que lo interesante de este tipo de diálogos no es que estéis escuchando a tres personas aquí contar sus experiencias, sus puntos de vista y demás, sino que creo que la filosofía y el espíritu de los encuentros profesionales es que justamente que no esperemos al momento de la comida, que también es un momento muy importante para hacer relaciones y networking, sino que aquí, que no os asuste este foro donde alguien está en una especie de pedestal, que es algo que en la universidad seguramente también habéis conceptualizado y reflexionado sobre ello, de por qué el profesor está en un pedestal y los alumnos están enfrente, sentados en una disposición determinada, ¿no? Pues quitaos esa pared y sentíos en el mismo espacio que nosotros para dialogar, porque creo que va a ser lo más provechoso para todas y todos. Pues ahora, en estos tiempos que corren, no solo está el estrado y los alumnos o el público, sino además tenemos que añadir, ¿no?, una tercera
imagen, nunca mejor dicho, esa pantalla en donde está Xian y que nos puede hablar un poco la percepción desde la pata pública que comentabas, ¿no? Agradecer también lo bien conformada que está aquí. Hay una comisión detrás de todos los encuentros también de formación que le llamamos y que organiza todo esto y desde luego hacen su trabajo muy, muy bien y yo también opino que está muy bien conformado la mesa. Xian. Buenos días, ¿me escucháis bien? Perfectamente. Genial. Bueno, encantado de saludaros, me hubiese encantado estar ahí con vosotros, os he puesto aquí una pantallita al lado para veros, que si no es muy extraño. Y bueno, mencionabais al principio, ¿no?, que estamos todavía con los retazos de la pandemia y esta vez me ha tocado a mí, no me había tocado hasta ahora. Y bueno, pues son situaciones que parece que han venido para quedarse y también por suerte soluciones y alternativas como esta para poder estar ahí hoy con vosotros. Así que, bueno, primero quería agradeceros a la organización por estas jornadas, que creo que son fundamentales, y también por la flexibilidad, por permitirme participar desde casa, bueno, pues dadas las circunstancias. Y también quería transmitiros un saludo de Adriana Moscoso del Prado, nuestra directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación aquí en el Ministerio de Cultura y Deporte, un ministerio al que me he incorporado hace muy poquito, hace 2 meses, a un programa que se llama Cultura y Ciudadanía, desde que luego también os quiero hablar muy, muy brevemente. El objetivo de mi primera intervención es, pues eso, como aportar al debate una serie de conceptos o de claves que nos puedan servir luego pues para compartirlo con todos vosotros. Me cuesta no sé a dónde mirar, pero bueno, vosotros me veis, os tengo aquí, para compartirlo con los compañeros de mesa, con el público, y quería hacerlo, como decíais, desde mi punto de vista, desde mi propia experiencia como gestor cultural, que es la profesión a la que me he dedicado en los últimos 15 años, pero especialmente como gestor cultural desde lo público, ¿no? Porque creo que el shock que supuso la pandemia puso de manifiesto más que nunca la dependencia que tiene el sector cultural del ámbito público y también, por supuesto, la enorme responsabilidad que eso supone. En estos momentos de transición, ¿no?, tras todo lo que ha pasado y lo que está pasando, ¿no?, que estamos yo creo que indudablemente en un momento de reformulación, pues creo que lo público, que el sector público tiene que hacer un esfuerzo especial por aportar estabilidad, por aportar respuestas alternativas viables para que ese sector tan amplio pero tan frágil pues pueda continuar su andadura. Y quería hacer esta introducción pues eso, un poco en base a mi experiencia, y quería llevaros a mi anterior puesto de trabajo. Yo, cuando estalló la pandemia, era responsable de exposiciones temporales en la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Y quería trasladarme ahí porque tras la pandemia lanzamos una serie de proyectos expositivos que, tanto por los contenidos que tocaban como por la reacción del público, creo que nos sirven, que nos ayudan a vislumbrar ciertas claves de cómo el sector cultural se está transformando y nos permiten, bueno, extrapolar esas ideas. Así que voy a complicarlo un poco más y voy a compartir pantalla. Son solo 3 imágenes, vamos a visitar 3 exposiciones nada más, que espero que podáis ver en pantalla correctamente, que no sé si me lo podéis confirmar. Si no, para no perder tiempo, continúo. Sí, se ve. La primera exposición nos trasladamos hace un año, febrero de 2021, esa exposición de Guillermo Pérez Villalta, que llevaba por título El arte como laberinto. Y esta exposición para nosotros suponía pues un verdadero laberinto de gestión cultural, porque era una exposición muy ambiciosa. Como podéis ver en imágenes, construíamos un verdadero laberinto diseñado por el artista. Era una exposición muy costosa a muchos niveles, que nos generaba muchas dudas en un momento de gran incertidumbre, cuando había restricciones de movilidad, cuando todavía no sabíamos, el público no había vuelto a los espacios artísticos públicos, y esta exposición nos generaba esa incertidumbre. La traigo porque realmente la respuesta del público fue muy favorecedora, tuvo una gran acogida, ese laberinto no se quedó vacío, se llenó dentro de los límites de aforo que teníamos permitidos. Y creo que tal vez es un lugar común, y creo que lo habéis mencionado ya esta mañana, pero creo que es fundamental que sigamos reivindicando cómo la cultura en ese momento pandémico se convirtió realmente en una herramienta, en un salvavidas, ¿no? Y esto se produjo porque la cultura tiene toda una capa de valores en torno a ella que son fundamentales y que especialmente desde lo público tenemos que tener presente. Porque, bueno, cuando hablamos, y yo vengo aquí en representación de la Dirección General de Industrias Culturales, un término también polémico, como señalaba Diego en su intervención, y creo que, bueno, que esa dimensión de industrias culturales y esa visión tal vez más mercantilista de la cultura es una realidad, tampoco la podemos desatender, es especialmente importante para el sector privado, pero desde el ámbito público también tenemos que atender a estas otras capas de valor que se han visibilizado, yo creo que de manera muy evidente
durante la pandemia, ¿no? La cultura como ese mediador del malestar, el mediador con el malestar físico, el anímico, el psicológico, ¿no? Como al abrir las puertas de estas salas, para nosotros fue una sorpresa que se llenasen de público, que demostraban esa necesidad de volver a consumir, a disfrutar, a encontrarse con la cultura. Además, una exposición que, como veis, era muy sensorial. Lo que se buscaba era que el público descubriese las obras en esos requiebros de los muros, en ese laberinto. Y, bueno, quería despejar esa idea, ¿no? Como de los múltiples valores de la cultura como primera idea, posible idea de debate. Un segundo que paso la pantalla, si lo consigo, sí. La segunda parada es solo un mes más tarde, en una sala un poquito más pequeña, la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Y esta sala está destinada a propuestas de artistas y comisarios emergentes, ¿no? Menores de 35 años. En este caso era una exposición concebida durante el peor momento de la pandemia, confinados, y que se presentaba también en este momento de, digamos, nueva normalidad, donde todavía no sabíamos cómo iba a ser ese encuentro en lo social. En este caso, las comisarias Claudia Rodríguez Ponga e Isabel Lenzi, bueno, pues propusieron una propuesta de varios artistas donde se trabajaba precisamente eso, el espacio común, ¿no? Veis aquí en la imagen cómo se construyó, bueno, veis una parte de un gran taller de costura colectivo, ¿no? Lo importante aquí era la colectividad. O veis también otra sala donde era un lugar donde activar procesos en común, donde abrirse a otras disciplinas como la psicología, como las propias telecomunicaciones. Y esta era un poco la segunda idea que quería traer, ¿no? Cómo la cultura, cómo durante la pandemia nos vimos como abocados a esa interdependencia, ¿no? Fue una necesidad, ¿no?, de volver a conectarnos, había inquietud sobre ello, ¿no? Y cómo esto al final también es una oportunidad, ¿no? Esta idea de la cultura como un nexo, como algo que genera comunidad y en muchos sentidos, ¿no? El principal, yo creo, y aquí el más evidente de este proyecto Nudo Unido, era esa necesidad del vínculo, del afecto, de la empatía, de la proximidad. Ya no solo empatía con los seres humanos, sino también empatía con la naturaleza, ¿no? Que es de alguna manera lo que estaba detrás del origen de la pandemia. Pero también esa idea que se veían en estos procesos artísticos, donde ya nos alejábamos de las artes plásticas y nos íbamos, pues eso, a una creación artística que se asentaba en lo procesual, en las pequeñas aportaciones que construían, ¿no? Pues esa idea de trabajo en red, de colaboración. Y también la cultura como un nexo de unión con otras disciplinas, con otros sectores muy diferentes, ¿no? Se vio muy claro durante la pandemia que la cultura se cogió de la mano de la psicología, de la salud mental, ¿no? Y se demostró como una herramienta muy eficaz para enfrentar ese malestar contemporáneo. También con las telecomunicaciones, con otras disciplinas. Entonces, este era el segundo concepto que quería traer, esta idea de nexo, de comunidad de la cultura, que debemos tener en cuenta también cuando planificamos políticas públicas. Y ya la última exposición en el mismo espacio, en la Sala de Arte Joven, y con esto acabamos. Esta se conceptualizó, digamos, en ese momento de nueva normalidad y se trajo a la sala en febrero de este año, de 2022. Y aquí había una visión diferente, ¿no? Aquí lo que en la exposición comisariada por Ignacio González Olmedo y Juanjo Aguilar, lo que trataba era de contraponer el horizonte yuppie, ¿no? Ese horizonte de bienestar, de crecimiento individual, con la realidad millennial, una realidad en un contexto muy hostil, en un contexto de crisis, y cómo esas brechas que se habían ido abriendo en el sistema pues encontraban también respuestas artísticas, o digamos que estas propuestas artísticas prestaban atención a todos esos paliativos, esos procedimientos que trataban de alguna manera de sanar esas heridas, ¿no? Son intervenciones artísticas, como veis, relacionadas con el mundo del fitness, del deporte, para alcanzar ese bienestar, de la meditación, ese jardín zen, del mundo ASMR, incluso de la astrología o del mundo esotérico, ¿no? Son alternativas, paliativos a un momento social de, pues como decía, de grietas, ¿no? de malestar. Y traigo esta exposición porque creo que cada vez más es más evidente cuando tratamos con interlocutores más jóvenes que hay una desconfianza, que hay un malestar, un desencanto con el sistema, con lo social. Y creo que es algo a lo que tenemos que mirar y que también tenemos que de alguna manera incorporar en nuestra mirada. Creo que esto también tiene potencialidades positivas. Creo que me voy a mi terreno, porque es del que vengo, de las artes plásticas, como cada vez hay una mirada más evasiva, pero que busca nuevos escenarios de idealidad, de ficción. Hemos vuelto a la ficción como una herramienta para buscar alternativas a lo que tenemos. Pero creo también desde lo público que es necesario atender a esa desazón y abogar por
políticas culturales que doten de estabilidad, que las propias políticas sean estables. Al final, la institución pública, a pesar de las múltiples crisis que se han ido encadenando, ha conseguido sobreponerse con muchas dificultades, con muchos matices, con muchas cuestiones, pero está ahí y sigue siendo un buque insignia, como decía al principio, del que depende el sector, ¿no? Porque es donde más dinero se mueve, donde más actividad se mueve. Entonces, es importante que desde la política pública pues, atendamos estas necesidades y también busquemos horizontes que doten de estabilidad a unas generaciones que no la están viviendo. Y con esto, bueno, acabo simplemente, pues eso, enlazando con mi trabajo actual en el programa de Cultura y Ciudadanía, que de alguna manera desde que se creó en 2015 lo que trataba era de hacer de vaso comunicante entre lo que está pasando en la cultura y las propias políticas culturales, ¿no? La idea de cultura y ciudadanía, de cultura y ruralidades, es hacer esa labor de escucha, de ver qué está pasando en los márgenes, en las periferias, del sector cultural, que está dominado por lo institucional, para aprender, para poder implementar nuevas medidas y de alguna manera incidir en la política pública, como decía, en un sentido mucho más amplio. Entonces, me voy a quedar con esas tres ideas, si os parece. Dejo de compartir pantalla y si queréis, bueno, pues damos paso al debate. Sí, igual Diego, si nos quieres comentar alguna cosa de ese papel de la cultura como motor de innovación y cambio social. Has tocado ya en la intervención varios aspectos, pero bueno, si quieres comentar o profundizar algo más. Sí, bueno, retomando un poco las cuestiones que se han dicho, sí querría retomar algo en lo que creo, y creo que estaríamos todos de acuerdo, pero que no siempre es obvio. Yo antes sacaba el libro de Fumaroli, y creo que Francia inaugura un marco de debate que es interesante para la cuestión de la gestión pública, que se estaba mencionando ahora mismo, que es la idea de la excepción cultural. Es decir, el problema de lo público, y es que cuando se pronuncia la palabra público, rápidamente hay una tentación ideológica, y es legítima que haya personas más intervencionistas, más liberales, más proteccionistas o menos proteccionistas, pero sí creo en la condición excepcional de la cultura, al igual que creo en la condición excepcional de la educación. Es decir, que es un lugar donde, obviamente, donde naturalmente incluso personas de inspiración más liberal o menos intervencionista debería entender o podría entender que el terreno de la cultura es excepcional, porque la satisfacción de sus fines siempre es a muy largo plazo. Es decir, la confianza política en el rendimiento que generan los bienes culturales no siempre son inmediatamente traducibles en una economía de mercado. Y esa apuesta excepcional, yo creo que es importante el que seamos capaces de legitimarla, como por ejemplo en el ámbito educativo. Yo insistentemente trato de colocar este marco, porque creo que es algo muy importante, porque sencillamente creo que es algo excepcional, ¿no? Que la cultura en muchas ocasiones puede resultar deficitaria, y insisto, esto puede ser ideológico, pero yo sí defendería públicamente que el Estado tiene que estar allí donde hay elementos, servicios que son importantes, pero que sin embargo son deficitarios. En la universidad ocurre muchísimo, estamos cada vez más estresados económicamente, con, por ejemplo, las asignaturas de baja ocupación o las disciplinas que no son muy populares, ¿no? Pues que haya un profesor experto en siríaco, ¿no? Que nos parece una cosa como muy friki. Yo creo que es algo bueno, independientemente de si tiene muchos alumnos o si tiene pocos alumnos, y que se oferte una asignatura sobre sintaxis griega del griego clásico, independientemente de si tiene muchos alumnos o pocos alumnos, es algo que no se puede describir en una lógica de mercado, sino que comúnmente, colectivamente, tenemos que entender que eso hay que protegerlo porque es valioso, aunque no genere un rendimiento. No soy ingenuo. Claro, la pregunta siguiente es ¿quién decide cuál es el valor o cuáles son los elementos que deben custodiarse? Pero ese es un segundo momento del debate que creo que es legítimo, y creo además que en el ámbito de las políticas públicas, pero también en el ámbito privado, hay dos jerarquías que siempre, por mor de la democracia, hay que tener muy vigiladas, que es la figura del crítico y la figura del gestor cultural público, que de alguna manera están determinando consumos preferentes o experiencias preferentes dentro del ámbito cultural. Que diga que tienen que estar vigilados no es que tengan que ser necesariamente criticados o perseguidos, sino que se tiene que operar con una perfecta transparencia y un espacio de deliberación donde podamos poner a prueba las razones que nos llevan a considerar que determinadas experiencias culturales son dignas de protección o no lo son. Y yo creo que el debate público normalmente se embarra en ese momento previo, ¿no? De si efectivamente hay que subvencionar o no la cultura, cuando creo que lo interesante sería el entender que, bueno,
es una marca de la experiencia humana, ¿no? Y no me quiero poner muy pedantorro ni muy académico, pero hay un momento de la República de Platón donde le describen a Sócrates una ciudad posible de pura supervivencia, donde se puede comer, donde encontramos posibilidad de encontrar calzado y demás. Y eso es una ciudad de cerdos. Es decir, no podemos conformarnos con que las comunidades humanas satisfagan esas necesidades más inmediatas. Una comunidad en sentido próspero tiene también que abonar determinados lujos, y la cultura por supuesto que es un lujo, pero es un lujo imprescindible, es el lujo que nos humaniza. Entonces yo creo que nos falta, digamos, yo creo que España sí tiene ese déficit de entender que la apuesta cultural es una apuesta excepcional, que se debe naturalizar y que además genera un precedente que es muy interesante de cooperación público-privada, donde no hay una competencia, sino que hay una sinergia perfecta. Odio la palabra sinergia, ¿no? Pero quiero decir que inaugura una nueva manera de entender esa relación y que incluso se podría exportar a otros sectores y a veces se nos olvida. ¿Quieres comentar algo? Sí, varias cosas. Como digo, entrando en el terreno de lo conceptual, evidentemente llevo las de perder y no va a ser mi ánimo entrar en ese campo. Sí, es verdad que he escuchado varias cosas interesantes, ¿no? Por retomar lo último de Diego, sí que creo que desde lo público evidentemente hay una labor de dinamización, una responsabilidad quizás aún mayor por estar gestionando recursos que son de todas y de todos. Y también creo que esa diferenciación que seguro que todas y todos habéis oído en algún momento de diferenciación entre valor y precio y de que todo lo que supone un valor añadido debería estar fuera de ciertas lógicas cortoplacistas y mercantilistas, ¿no? Siendo esto así, yo recordaba también, al hilo de lo que comentaba Sian sobre el bienestar personal y lo importante que es también el papel de la cultura en todo este ecosistema de lo personal y más en este momento social donde todos estamos un poquito raros. Recordaba hace varios años también, cuando yo asistía asiduamente a este tipo de encuentros, a un gestor cultural que a mí me parecía muy buen profesional, que era Jaume Antic, no sé si alguno de vosotros o vosotras lo conoce, que siempre, coincidí en varios espacios con él, siempre hacía la comparativa o intentaba realizar una dicotomía entre deporte y cultura, ¿no? Que aparentemente era algo muy arriesgado y era algo que, bueno, que generaba cierta polémica, ¿no? Pero lo que él venía a decir, sin ánimo y sin pretender pues, hacer mías sus palabras, ¿no? Era algo así como que habíamos conseguido socialmente adoptar el deporte como algo beneficioso a nivel físico y necesario. Es decir, quien más, quien menos en sus retos de principios de año pues se apuesta por empezar al gimnasio, hacer un poquito más de deporte, llevar vida sana, complementarlo con la alimentación, etcétera, etcétera, porque existe un beneficio físico y un beneficio psicológico, ¿no? Y que uno de los retos quizás de la gestión cultural y de la cultura ampliamente entendida era intentar explicar por qué la cultura, en relación a ese valor que comentaba ahora Diego, también era beneficioso a nivel físico, como estamos empezando a comprobar en diversos estudios también que van saliendo, sobre todo a nivel europeo, Reino Unido a la cabeza, como a nivel psicológico, evidentemente, ¿no? Hay varias batallas que están abiertas y que quizás vamos perdiendo, y me vais a permitir que me ponga del lado de la cultura, gestor cultural más tradicional, aun cuando después actuaré hackeando desde dentro un poquito la definición de gestión cultural también, pero creo que estas batallas que no dejan de ser conceptuales y de definición son importantes a la hora de generar ese discurso y ese valor, ¿no? Y dentro de todo ello, y enlazamos con el valor innovación, el valor cambio social, creo que programas públicos como el de Cultura y Ciudadanía son absolutamente necesarios, si bien tienen que ser conceptualizados de una forma, creo que adecuada, ¿no? Es decir, no digo que no lo estén porque no conozco a fondo el programa, lo que conozco me gusta y creo que está muy bien enfocado. Creo que la definición de queremos escuchar lo que pasa en los límites, en los aledaños de la cultura, en las periferias, etcétera, etcétera, tiene sentido si ese apoyo desde lo público, en este caso, es de una forma
no diría no protagonista, pero sí diría que no tape los verdaderos procesos de innovación que se están generando. Creo que todos y todas somos conscientes de que muchas de las innovaciones en los procesos, en las estrategias, en los resultados, están viniendo de ámbitos no centralistas, ¿no? En términos territoriales. Vosotros sois un ejemplo de todo ello, desde luego. Euskadi es un ejemplo de todo ello, pero podríamos poner muchísimos ejemplos más a nivel territorial, ¿no? Creemos, o yo creo personalmente, que desde el ámbito privado, del ámbito de los profesionales, en términos de procesos de innovación, no solo en los resultados, como digo, sino en los propios procesos, está generándose lo más interesante ahora mismo a nivel estatal, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Enlazando con lo que dice Diego, que cuando vamos a buscar el dinerito y cuando vamos a buscar los recursos que todos y todas necesitamos para llevar a cabo determinados proyectos, nos encontramos con dificultades a la hora de explicar ese valor a inversionistas privados, si se me permite la expresión, o bien nos vemos atados a una serie de convocatorias o acceso a dinero público que no siempre, bajo mi punto de vista, cumplen los objetivos que deberían de cumplir en términos de resultados, insisto, resultados no necesariamente tangibles, de propuesta de valor, de qué se puntúa y por qué se puntúan ciertas cosas, y esta es una autocrítica que no me canso de hacer porque, entre otras cosas, por ejemplo, trabajo con el Gobierno del Principado de Asturias en convocatorias públicas como el ciclo de Asturias Cultura en Rede, que ha surgido hace 2 o 3 años, etcétera, ¿no? Hasta qué punto los gestores culturales, los profesionales de la cultura, hacen proyectos para convocatorias o buscan convocatorias para sus proyectos. Deberíamos también de analizarnos desde dentro qué supone esto en términos de cambio social y de innovación, ¿no? Que es en lo que estamos. Bueno, diversos frentes que, como digo, yo casi estoy lanzando más preguntas o más flechas y patadas a seguir, que evidentemente respuestas que son muy difíciles de encontrar en estos foros, ¿no? Quizás igual un poco por alusiones, Ian, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, perdón, que a veces se corta la comunicación, pero creo que os he escuchado bien. Pues sí, recogiendo lo que comentaban los compañeros, yo creo que, bueno, que lo público es algo muy grande, muy complejo, con diferentes sensibilidades y desde luego muy mejorable desde todos los puntos de vista. Pero creo que, bueno, pues que con una visión propositiva o, bueno, intentando identificar aquellos lugares de mejora, creo que la cultura del evento, desde mi punto de vista y desde mi experiencia desde lo público, el promocionar el evento, esa visibilidad de lo que ocurre en un momento, ha condicionado mucho las políticas públicas de financiación, de programación, y creo que es uno de los elementos que tenemos que matizar, que no quiero decir combatir, porque también los eventos son fundamentales y si no estuviese con COVID me iría de festival este fin de semana. Pero sí que hacer énfasis dentro de las políticas públicas de otros modos de hacer cultura, de lo importante que son los procesos de mediación, y esto tanto a nivel tanto de convocatorias de ayudas como a los propios la propia programación de los entes públicos, ¿no? Cómo esos procesos de mediación pues contribuyen a crear hábitos, a cambiar la forma en la que se percibe la cultura y a que la cultura, en esa multiplicidad de capas de valor, pues permee mucho más a la sociedad. Entonces yo creo que esto sería uno de los puntos, ¿no? El abrirse a otros procesos también de innovación, con los laboratorios de innovación, con otros sistemas de crear cultura que se alejan, como digo, de esta idea del evento. Y estoy completamente de acuerdo con lo que decías, Marcos, en cuanto a que, bueno, creo que el sector público, por lo grande que es, o al menos en mi experiencia, es lento en su proceder. Y entonces, desde luego, la innovación está habitualmente fuera de ese entorno. Y creo que, bueno, que programas como Cultura y Ciudadanía lo que trata es de estar atento y con humildad, creo, escuchar qué está pasando para poder explicárselo, digamos, de alguna manera a la institución, ¿no? A ver cómo esas maneras de hacer, de proceder, esas sensibilidades y también esas problemáticas se pueden de alguna manera trasladar pues esas convocatorias de ayudas que son muy, bueno, pues eso, que son muy deficitarias en algunas cosas, pero que siguen siendo una herramienta útil, ¿no? Intentar mejorarlas dentro de que también estoy de acuerdo y en mi pasado como gestor desde lo privado me veía en esa situación, ¿no? De prepararme y estudiarme las convocatorias antes de poder aplicar.
Yo, gracias por recoger varias cuestiones que han salido. Sí que hace unos días, precisamente en la presentación de unas convocatorias de Fundación Caja Navarra y Obra Social de la Caixa aquí en Pamplona, vino un filósofo, no me acuerdo el apellido, era Jordi, no me acuerdo el apellido. Bueno, la cuestión es que yo me quedé con la frase de que lo más revolucionario que se puede hacer hoy en día es dormir. O sea, a mí, con toda la explicación y tal, tenía toda la razón. Pero es que yo sí que dentro del sector llevo años escuchando que lo más revolucionario que un violinista puede hacer es tocar el violín, que una orquesta es hacer un concierto, o sea, solo un concierto, es decir, dedicarse al hecho artístico en sí. Y claro, ahora cuando te tienes que enfrentar a convocatorias desde la parte del creador, te estás dedicando a todo menos a eso, o se te exige todo menos a eso. Pero esto se entiende porque en cuanto coges el manual, lo has explicado muy bien con los Next Generation, esas tres patas, sostenibilidad, resiliencia. ¿Qué le vas a contar de resiliencia a alguien del mundo de la cultura, por cierto? Y luego, por último, es muy peculiar. Entonces, claro, tienes esas tres patas que te obligan a pasar, y transformación digital. No les estamos dando camino o opción a que creen y sean libres a crear, que ellos mismos encontrarán si tienen que meterse a hacerle ver a la sociedad que la sostenibilidad o el ecologismo o lo que se quiera ver es necesario, ¿no? Pero falta un poco de sensibilidad precisamente de parte de estas convocatorias de poder dejar libertad de creación, porque creo que en algunas de las convocatorias que concurrimos igual estás en un 35 o 55 puntos de interés del proyecto o calidad del proyecto artístico y hasta el resto son todo pequeñas intervenciones ya del aparato ya público de dónde tienes que estar. Y yo reflexiono mucho sobre esto porque no es sano, creo, para el creador y no es real, es muy intervencionista, que ojo, yo creo que tiene que serlo desde el aparato público en muchos de los aspectos, pero una última cuestión es que por ejemplo, miramos a Europa, a la forma, o sea, al fondo, que estos caminos que nos marcan, pero no a la forma, porque cosas tan esenciales y pragmáticas como el hecho de plurianualidades, de cómo se tienen que armar las convocatorias para que sean ágiles para todos, tanto para la pata pública y que los gestores que están trabajando en las administraciones no sean contables ticando facturas, como a la parte de la creación que no tengan que tener un gabinete de 6 especialistas para poder presentarte a una convocatoria. Esto, que Europa lo deja muy claro, no lo cogemos en España, o sea, cogemos solo la parte del fondo, ¿no? Y esto me preocupa. Yo creo que es una labor de todos, de instituciones y de nuestra parte también, de intentar poner un poco, no puertas al campo, pero sí que igual algo de sesgo de razón, ¿no? De sentido común. Y esto me parece que es importante y se ve en varios de los aspectos, incluso también en la universidad, en varios aspectos se ve, ¿no? En el día a día, que nos quedamos con algunas cosas igual buenas y otras, o igual es la burocracia con la que nos quedamos, y otras que deberíamos de ser capaces de sortear no lo hacemos, ¿no? Y esto en el día a día quema mucho. Y hilándolo a otra de las cuestiones que habéis comentado antes y hablando del papel de la cultura y cambio social, y lo has comentado tanto, esa autoficción, o autocentrismo, egocentrismo, es decir, somos necesariamente, tenemos que estar como gestores culturales dándole a la sociedad, ayudándole, transformándola. Claro, llega una pandemia y lo que casi se nos calza la pandemia es al propio personal, o sea, porque tenemos muchas bajas realmente ya de salud mental, igual de nuestro sector o de no saber a dónde venimos, o sea, dónde estamos cada día, porque hemos estado precisamente durante todo ese periodo de pandemia, de normalidad, de pospandemia, intentando protocolizar en todo este contexto extraño, intentar seguir dándole todo aquello que la sociedad creemos que necesitaba, ¿no? Y yo creo que esto también nos lo tenemos que hacer un poco mirar, porque es complicado el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Y si queremos ser cambio o innovadores y estar en ese cambio social, y por último he apuntado otra de las cuestiones que es la palabra brecha, que ahí es donde sí que nos ha pillado el toro, y yo creo que tú en la universidad lo estás viendo de manera muy palpable, y la otra, Xian, que creo que tenéis mucha importancia, es el tema de la ruralidad. Se hablaba de la España vaciada antes de la pandemia, pero ahora se ha diluido mucho. Se ha diluido mucho esto, creo, ¿eh? Entonces, no sé, hago varias reflexiones recogiendo lo que habéis comentado para ver por dónde continuamos. Has señalado muchas cosas importantes, y es que en ocasiones las industrias creativas son muy poco creativas porque están matadas por el espíritu de las convocatorias, ¿no? Y el problema es que esto no tiene solución, porque una gestión diligente de la transformación social exige saber hacia dónde nos transformamos. Es decir, la transformación por la transformación no es un valor. Lo que está ocurriendo ahora en Kiev es una transformación social. Tú te lías a tirar bombas en una ciudad y a matar gente y estás transformando, es decir, estás generando una realidad nueva que antes no existía.
pero la tentación dirigista de que asumamos que hay un ideal muy concreto hacia el cual tenemos que converger hace que efectivamente las convocatorias generen un espectro muy estrecho para la creación, que además hace que todas las solicitudes en el fondo sean fakes. Es decir, todo el mundo lo que hace es un proyecto que luego le saca la coletilla de que sea inclusivo, de que sea sostenible, que pero lo adaptamos, ¿no? Y entonces todos los proyectos se parecen y eso tiene un riesgo castrador en el sentido de la creatividad. Bueno, es que a lo mejor alguien quiere dar un concierto, joder, y no es exclusivo. O sea, no es inclusivo, pero tiene otros valores o propone algo peor. Y que es lo que yo creo, el arte y la cultura como un territorio de experimentación moral. Es que a lo mejor tiene un sentido que alguien precisamente en el ámbito cultural se dedique a desafiar o a afrentar algunos lugares donde nos sentimos cómodos. Y eso es un valor cultural. Y precisamente eso es lo que abre, digamos, la puerta a la creatividad, que en ocasiones yo creo que adaptarlo a una gestión diligente, sobre todo desde lo público, que es donde se propone, digamos, un ideal responsable y es cabal que de algún modo exista. Y ya digo, yo creo que cada vez somos menos creativos, es decir, si yo hoy hago memoria y pienso en cuántos montajes teatrales este año en Madrid yo he visto gente desnuda y gritando en una obra de teatro, gente en bolas gritando ¡guau!, como algo rompedor, o en cuántas exposiciones he estado con material reciclado, me salen unas cuantas, y todo el mundo pensaba que estaba haciendo algo hipernovedoso, ¿no? Entonces eso cansa muchísimo. Curiosamente, lo que se ha señalado del mundo rural me parece una de las grandes esperanzas, porque en esa vocación de proliferación y de multiplicación de propuestas, creo que el ámbito rural es uno de los más originales y además es uno de los que después se recibe verdaderamente de una manera más celebrada y con más ambición, porque es que es el gran desconocido. Y yo creo que por ahí puede venir una salvación y sobre todo hay una urgencia que es de justicia, es decir, el que entendamos que la comunidad que somos no se compadece con lo inmediatamente visible. Creo además que el riesgo de las grandes metrópolis es que se parecen mucho más, es decir, ya no hay diferencia entre Nueva York, París, Roma, somos todos, o sea, los jóvenes urbanos de grandes ciudades somos todos iguales, pero el ámbito rural quizás es uno de los pocos espacios donde hay propuestas que son insólitas y esa apertura a lo insólito, a lo imprevisto, también hay que ser un espectador muy tolerante. Oye, es que a lo mejor entre esas cosas insólitas tenemos que asumir que hay un montón de cosas que nos parecen un bluff o que nos molestan. Pero es que si no, lo otro verdaderamente es, yo creo, esclerotizar muchísimo la producción creativa. Pues totalmente de acuerdo con lo que dice Diego y además hilo esto con lo que después hablaremos un poquito más en profundidad alrededor de comunidades culturales y comunidades digitales, y es que no sé si hacer el experimento, pero que levante la mano aquel o aquella que en su propuesta de proyecto no ha dicho que el target del proyecto era todo el mundo. Y eso es materialmente imposible. Quizás las propuestas que vienen de las nuevas ruralidades, las no tan nuevas, parten de un proceso de innovación incluso implícito, incluso no buscado explícitamente, mediante el cual tu público objetivo, en términos ya, si queréis, mucho más tangibles, es la comunidad más cercana que tenéis, que puede ser desde pues, los valles mineros de Sabero o donde viven mis padres en la cuenca minera de Asturias, donde la media de edad es muy determinada, donde el acceso a la cultura es muy determinado, donde el imaginario cultural está muy determinado por muchas otras cuestiones sociales, económicas, etcétera. Quizás de ahí parte la verdadera innovación en cuanto a propuestas culturales, del hecho que, como bien dice Diego, cuando tú haces una propuesta en Madrid y quieres hacerla rompedora, estás viendo 20 exposiciones similares o 15 representaciones teatrales pues, que pretenden ser únicas y no lo son, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado, en cuanto al valor social, no quiero dejar de recalcar, porque creo que también tiene cierto sentido o mucho sentido, que he hecho una cuenta muy rápida, aquí somos 28 mujeres y 13 hombres, más técnicos y personal que hace esto posible, que creo que hay casi una paridad entre hombres y mujeres. Sin embargo, aquí estamos 4 personas, hombres blancos. Sé que Sian también trabaja con Adriana y que Adriana en principio va a estar con nosotros y demás. Creo que el cambio social también viene de esa mirada femenina y feminista que, sobre todo en el ámbito cultural, creo que todos y todas estamos de acuerdo en que es algo absolutamente incontestable, ¿no? Y creo que tiene mucho sentido que también nosotros, de forma permanente y diaria,
tengamos en cuenta que también nuestro sector, sectores creativos, culturales, etcétera, tienen una mirada puramente femenina, feminista, y además creo que tiene algo que ver también con que el mundo rural sea eminentemente matriarcal. Esto sería una cuestión ya mucho más antropológica que no estoy en condiciones de abordar, insisto, me meto seguramente en jardines que no soy capaz de argumentar teóricamente, pero desde luego no puedo negar que de donde yo vengo, que es de Asturias, hay una sociedad absolutamente matriarcal, que en Galicia hay una sociedad absolutamente matriarcal, etcétera, etcétera. Y estoy hablando de cultura atlántica dentro de una nación como España. Si me permitís tomar la palabra, ¿me escucháis? Sí, Xian, adelante. Sí, Xian, adelante, Porque yo he dejado de escucharos. Sí, a ver, perdona, adelante, Xian, puedes hablar, Sí, vale, perdonad, es que se me corta a veces el audio y pensé que que se me va cortando el audio. Pues retomar un poco el debate que estabais manteniendo, que yo creo que esta idea de innovación, que siempre está detrás de las políticas públicas, muchas veces también deja de lado, ¿no?, lo que mencionaba un poco en mi intervención de la estabilidad, de la continuidad, también de los proyectos, ¿no?, de que eso también se tiene que valorar. Y creo que esta idea de innovación también nos lleva siempre a, pues a lo que yo creo que son modas, a lo mejor, como ahora hablar de conocimiento situado, hablar de los cuidados, cuando pues son características, ¿no?, pues creo que lo mencionaba ahora Diego, ¿no?, de lo situado es lo local, es saber a quién te diriges, con quién estás, y los cuidados es la empatía, que es, ¿no?, como una regla casi de educación y de convivencia básica. Entonces, ¿no?, como que siempre hay esas modas que de alguna manera marcan la agenda, ¿no?, y se ve mucho en entornos urbanos. Creo que en el ámbito rural están más desprejuiciados, o la acción desde allí no está tan sometida a esas modas, a todo ese constructo que se va generando de manera colectiva. Y en el programa de Cultura y Ciudadanía desde el principio se vio como un ámbito que tenía una lógica propia y muy, no quiero decir original, pero muy, en base a unos conocimientos tradicionales que les permitían eso, pues operar de manera mucho más innovadoras, que es un poco contradictorio, pero sí como menos desprejuiciada con las modas. Entonces creo que en el ámbito rural también o del medio rural nos está enseñando a aplicar políticas de crecimiento también en lo cultural, que creo que son importantes. No es necesario siempre ir a más. Creo que estamos en un momento en el que demasiada oferta cultural, demasiada innovación nos está llevando a lugares vacíos. Entonces, esa idea de crecimiento y también de desaprendizaje o de aprendizaje de las formas tradicionales, de los modos de hacer tradicionales, que están revestidos de contemporaneidad. Y de hecho, en un par de semanas, en la primera semana de junio, nos reuniremos también en Asturias para celebrar el foro de cultura y ruralidades, que este año pues tiene como eje vertebrador unas ayudas del sector público que se han aprobado para fortalecer el sector cultural en el ámbito no urbano. Y yo no he estado en ese proceso de participación, pero creo que ha sido muy valioso porque el documento que se consensuó con todas las comunidades autónomas incluía proyectos de innovación en el sentido de que ya no se atendía solo al evento, sino también esos procesos de laboratorios de ideas para poder prototipar proyectos culturales, o atendiendo al patrimonio inmaterial, o atendiendo a los procesos de mediación, que creo que son tan importantes, ¿no? Como que esos criterios y esos proyectos tengan también cabida en estas convocatorias públicas. Vale, estupendo. Yo creo que, como habíamos hablado, el querer empezar a romper un poco la cuarta pared y hablar con el Creo público. que os he dejado de escuchar otra vez. A ver, perdona, no sé, ¿me escuchas ahora, Xian? ¿Ahora me escuchas, Xian? Creo que os he perdido. Sí, bueno, perdona, vamos a abrir aquí turno de preguntas para que participen también un poco la audiencia. Y nada, simplemente comentar que recojo el guante porque sí que tenemos muy pensado el tema de la paridad y de la presencia de la mujer, y desde luego, además, toda la tarde creo que es bastante femenina, tanto no solo en presentaciones sino en las ponencias, intervenciones también. Xian, no sé si nos escuchas, pero vamos a dar paso a preguntas, ¿vale? Entonces, levantéis la mano quien quiera realizar pregunta. José Vicente, sí.
Sí, se escucha. Si no me tienes. Perfecto. Oye, pues, Egunon, buenos días. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a David su intervención primera porque me ha encantado el que un filósofo venga a recordarnos estas cosas y a plantearnos que a lo mejor no reflexionamos suficientemente sobre qué es la cultura. ¿Soy yo el que hace estos ruidos? Pues es que nos viene muy bien, ¿no? Y además me he acordado del pobre Platón que se fue a Siracusa a intentar que Dionisio II mejorase el gobierno de la ciudad, ¿no? Y mira que lo intentó, ¿Por qué saco a colación el ejemplo de Platón y Siracusa? Porque estamos en el Foro de Gestores Culturales. Yo llegué a mi localidad a hacerme cargo de la gestión cultural hace ya 29 años, con muchísima ilusión, mucho más joven y teniendo una concepción vital de la cultura, pues en el sentido que tú lo has ido desgranando. Las personas que además nos dedicamos a la gestión cultural venimos generalmente de formaciones humanitarias. Nos gusta la historia, nos gusta el arte, la filosofía, la literatura, hay quien hace teatro, hay quien hace música, es decir, y llegas a un territorio, a una localidad donde probablemente el 70% de tu población está enganchadísima a las pantallas. Y probablemente pasan muchas horas delante de la pantalla más grande, viendo programas muy poco culturales, muy de entretenimiento tonto, entretenimiento fácil, y más preocupadas del chismorreo de con quién se ha acostado no sé quién, que no sé cuánto. Y resulta que esos son nuestros públicos, mayoritariamente son nuestros públicos. Y nosotros nos esforzamos por programar a la Orquesta Sinfónica de Navarra, a esta otra compañía de teatro, a esta compañía de danza y a todos a los que nos da el presupuesto, a todos los que nos dan los presupuestos. Nuestros responsables políticos, con una concepción chauvinista, lo que quieren es que el teatro se llene. Igual le da que traigas a un grupo de danza folclórica, a lo mejor es más barato que si te traes a un grupo de teatro innovador y vanguardista. Y en el mejor de los casos, las políticas que llegan de Europa, pues como políticas culturales, pues nos están insistiendo en que desde la cultura tenemos que reforzar los objetivos del desarrollo sostenible y que tenemos que incorporar la economía circular y que tenemos que defender, que también favorecer el cambio climático y que son elementos, indudablemente, el desarrollo sostenible lo compartimos todos, los objetivos es decir, la lucha por los derechos humanos los compartimos todos. Entonces, esto es sumamente complicado, y sobre todo es más complicado si partimos de sociedades, por nuestra tradición histórica, en que la sociedad civil era muy débil o incluso fue inexistente, porque no es lo mismo la Francia de las políticas culturales de la década de los 50 y 60, en que juega un rol muy importante la administración nacional en ellos, pero que tenían una sociedad civil muy rica, muy dinámica, muy plural, que hace de contrapeso. En nuestra realidad, probablemente las administraciones públicas, el sector público, ejercemos un excesivo liderazgo. Y los gestores culturales, pues al final nos convertimos en los que tomamos muchas decisiones demasiado influenciados por lo que nos dice el concejal o el alcalde de turno y por esos públicos que pasan muchas horas delante de las pantallas. Y entonces, esto no es para decir que esto no es fácil, para que los creadores os deis cuenta que no es fácil, que cuando nos venís con una propuesta decimos, ¿y esto mi público cómo reaccionará? Indudablemente, y por eso he puesto en valor la primera intervención de David, si los filósofos nos recuerdan cuál es
sentido de la cultura y qué es la cultura, y nosotros se lo recordamos a nuestros políticos, cogemos como más fuerza para arriesgar, para provocar, para interpelar, para encontrar otros sentidos, para ayudar a que armen su existencia nuestros públicos. Entonces, esa recuperación de la esencia de la cultura me parece muy importante. Perdonadme que no haga ninguna pregunta. Bueno, pues damos paso, gracias José Vicente, a la primera pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo? Venga, animaros, ¿sí, no? ¿O tengo que mirar la libreta? Sí, hacer algún comentario no, simplemente por retomar la reflexión que creo que es muy acertada y que al final es la realidad del día a día supongo que de todas y todos vosotros, ¿no? Los que trabajáis sobre todo desde el sector público. Creo que justamente hay varias realidades, ¿no? Y hay varias realidades que creo que no se pueden obviar. Por un lado está el hecho de que queramos o no, y es una batalla que nos supera, y luego también hablaré de batallas, no sé si de guerras culturales, pero sí de batallas que sí que creo que podemos luchar todavía. Estamos en un momento de economía de la atención y esto supone, seguro que el concepto lo habéis escuchado en muchos otros foros, esto supone que efectivamente el 70% de la gente que está delante de una gran pantalla está viéndose apelada para que no gaste tanto tiempo delante de esa pantalla, pero esté leyendo el diario digital online o esté conectada a Netflix o esté leyendo un libro. Es decir, la economía de la atención ahora mismo lo que supone es que peleas justamente por la atención de ese usuario, ¿no? O ese consumidor, depende de cómo lo queráis afrontar, pero supone que todos compiten contra todos, desafortunadamente por el valor más importante que tiene un ser humano, que es su tiempo, ¿no? Un valor intangible, pero que se intenta todo el rato tangibilizar. Por lo tanto, hay una batalla entre Netflix, Spotify, Facebook, Instagram, que son lo mismo, etcétera, etcétera, pero también hay una batalla entre si escucho un disco, leo un libro, salgo a cenar o asisto a un espectáculo en mi teatro de mi localidad, ¿no? Esa es una realidad que no podemos obviar, es una batalla que individualmente no vamos a poder ganar, la hemos perdido, de hecho. Por lo tanto, creo que también como parte de la innovación dentro del sector, creo que se trataría, y esto es muy fácil decirlo y muy, muy difícil hacerlo, de reflexionar acerca de cómo podemos aprovechar este tipo de realidades que existen, ¿no? Y hay una segunda realidad que sí que creo, tal y como tú decías, que es más factible por lo menos argumentar y discutir, que son qué tipo de métricas y qué tipo de, me voy a poner un poco pejiguero, de KPIs utiliza el sector público y los políticos, en concreto el sector político o aquellos a los que hay que al final rendir cuentas, sea desde lo público o lo privado, para considerar que, como antes decíamos, algo sea un éxito, ¿no? No es un éxito llenar la sala. Bueno, es un éxito, depende de qué tipo de objetivos micro y macro tengas, ¿no? Y a qué respondan ese tipo de objetivos. Indudablemente será un éxito para determinados valores o determinados objetivos a cumplir, económicos, sociales, de vertebración local, etcétera. Y después habrá objetivos más medio y largo placistas que deberán cumplirse y que no necesariamente tengan que ver con que una sala esté llena en las 300 actividades al año que alguien programe, ¿no? Por eso también hacía referencia antes lo de mi público es todos los públicos. Es que quizás el público de una localidad, me lo invento, desconozco vuestras realidades, de una localidad de 20.000 personas en la cual el 70% está enganchado a Sálvame, que es que quizás ese es tu no público. Desafortunadamente, quizás en algún momento pueda llegar a ser de nuevo tu público a través de diferentes iniciativas público-privadas, de concienciación, labores pedagógicas, etcétera, etcétera. Pero quizás si hoy aterrizases, no hace 29 años, si hoy aterrizases en tu puesto de trabajo, no soy yo, faltaría más, no me entendáis más mal, pero quizás mi visión sería la de que tengo a un 30% que potencialmente todavía puedo recuperar porque no se han enganchado a todo lo demás contra lo que estoy compitiendo, además con armas muy difíciles de combatir, ¿no? Como antes hablábamos, poníais el ejemplo del podcast. Yo he estado bastante dentro con Nacho Gallego, etcétera, etcétera, en toda esta organización
el objetivo fundamental de este encuentro de podcast y hacia dónde va todo es hacia el vídeo podcast. Antes hablábamos de que todavía quedaban referencias culturales que eran necesarias, que evitaban la imagen o querían combatir contra ella, y la realidad es que todo el mundo al final busca llegar de un diferente modo al mismo sitio, ¿no? No sé si es la estrategia más adecuada, insisto. No sé si hay que replantearse que, pues eso, que al final nuestros no públicos son eso. Jaume Colomé, al que seguro que muchas y muchos conocéis, lo define muy bien, qué tipos de públicos, cómo afrontar esos tipos de públicos. Tecnacultura está haciendo muy buen trabajo también en la definición de esto. Empecemos a pensar que la segmentación, las subculturas, luego hablaré de esto, todo este tipo de micro divisiones pueden empezar a ser un poco más interesantes a la hora de esto, ¿no? Y ya me callo, pero solo un ejemplo que siempre pongo. También he trabajado dentro del mundo de la publicidad y la industria juguetera tiene muy claro que su target no es el niño, es el abuelo. Es un ejemplo muy claro para quizás ponernos en la piel de que desde el sector cultural muchas veces lo que parece que es evidente no lo es tanto, ¿no? A nivel públicos, usuarios, etcétera, etcétera. No sé si quiere comentar algo, Xian, por cerrar un poco ya capítulo y el diálogo y pasar ya a la siguiente parte del programa. Xian. Ahora te he escuchado. No me has escuchado. Era si querías comentar algo, era ya por cerrar un poco ya el diálogo. Pues nada, una referencia muy breve a lo que he podido escuchar del turno de preguntas. Simplemente desde el ámbito público creo que también es importante y que ya ha salido, ¿no? Que no es competencia, ¿no? Que no compite en un mercado cultural, ¿no? Es deshacerse de esa idea, pero es algo muy complejo y por muchas causas, pero bueno, creo que es una idea también que todos los gestores públicos que estéis ahí también recordarlo, ¿no? Que no es una competencia, sino que tenemos que contribuir a esos otros procesos. Vale, pues con esta idea nos despedimos ya de esta mesa, bueno, sillones, ¿vale? Agradeciendo vuestra participación, los que habéis venido y los que no habéis podido, como Xian, que has participado de esta manera que también es complicado muchas veces y no es agradable. Y nada, seguimos ahora. Yo creo que hay un descanso ahora hasta las 12:20, me indican, ¿vale? Entonces, nada, nos vemos en un rato y muchas gracias. A vosotros. A vosotros.